depende cerca de 30-35% de los recursos que se reciben por petróleo. Y en este caso, habíamos fijado para el 2020 un crudo en el presupuesto del Estado a $51 el barril. Entonces, imaginemos que lo haya fijado a 51. Gran parte de este cuatrimestre estuvo en $20 y menos aún, y menos aún y más abajo todavía de eso, siendo el costo de producción del crudo ecuatoriano $18 el barril. Entonces, una situación bastante grave para las finanzas públicas. Entonces, cuando ya llega acá el primer caso de coronavirus aquí en el país, sin lugar a duda la situación empieza a generar compras de pánico, empieza a generar alertas, pero no es hasta casi 16 días después que se declara como tal la crisis sanitaria o la emergencia sanitaria, perdón, en función de las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces ya Ecuador pasa a ser parte de la lista interminable de países que se declaran en confinamiento y de tal forma se suspenden todas las actividades no esenciales. Vemos ahora, o hasta días atrás, veamos el funcionamiento del sector financiero, del sector agrícola ganadero, de alguna forma generando el sustento a la economía. Lo que es ciertos comercios como tiendas de supermercados, etcétera, todo el tema de desarrollo de aplicaciones móviles. Son los negocios, son los comercios que se pueden mover en función de lo que está pasando, tomando obviamente en cuenta las medidas de bioseguridad pertinentes. Entonces, esta situación se agrava porque o genera otros efectos en cadena. Ya estamos nombrando como primer punto el tema de la caída del precio del petróleo, sin lugar a duda. Hay una afectación tributaria al país importante. Solo en el mes de abril se recaudaron $880 millones de dólares menos que lo recaudado en abril de 2019. Casi 900 millones de dólares menos que lo recaudado en abril de 2019. Solo en recaudación tributaria. A eso y por el lado de todo el sector público. Ahora, si a eso le agregamos el pago atrasado a todos los servidores públicos que se reciben en julio se pudieron cancelar en la tercera semana o se pusieron al día con los pagos de marzo. Está también la afectación al sector privado. ¿Qué visualizamos en el sector privado? Una paralización total, casi total de la economía. Los puestos de trabajo, ¿cómo se ven afectados? Estoy seguro que muchos han sido afectados, sea como empleados o empleadores, consumidores. ¿Por qué razón? Porque los comercios necesitan estar funcionando de tal manera que se permita generar un flujo con el cual yo voy a pagar a mis empleados. Pero esa situación no ha podido darse porque hemos estado en una situación de confinamiento. Si a eso también le agregamos las altísimas ecuatoriana, las cifras del INEC destacan que hay casi 6 millones de ecuatorianos en el desempleo o subempleo, cifras antes de la emergencia sanitaria. Eso hay que recalcar. Estos 6 millones de personas que se encuentran entre el desempleo y subempleo son cifras antes del COVID. El INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, no dio las cifras del 16 de abril como correspondía, no dio cifras el 27 de abril como había prometido y ya anunció que no las va a dar porque no hay facilidad para hacer las mediciones pertinentes. Me dice un tema de audio, incluso estoy haciendo un paréntesis, estoy incluso sin wifi, estoy con mi internet para que no exista inconvenientes por ese lado. Me dicen alguna novedad. Entonces, por acá dicen que todo está bien. A ratito se te entrecortas, pero por ahora todo bien. Perfecto, gracias, Miguel. Entonces, ¿qué más afectación al sector privado? No puede vender, tiene que verse abocado a buscar alternativas para subsistir y de alguna manera ha tenido que incurrir en despedir a trabajadores. Estas son situaciones lamentables que se presentan en nuestra economía. Por ende, las medidas,
reformas, las políticas que vaya a aplicar el gobierno tienen que ser en función de alentar la creación, de amortiguar y en base a que eso se pueda lograr, crear puestos de trabajo. Sin lugar a duda, es importante esa situación. ¿Qué otras afectaciones tenemos o podemos ver? Ya hemos nombrado por el sector público, hemos nombrado el sector privado, alguna de ellas. Tenemos una emergencia en salud. Un sector salud estaba del todo preparado para enfrentar esta situación. Porque la pregunta era si o no el coronavirus. Esa no era la pregunta. La pregunta era cuándo llega el coronavirus. Porque al ser una situación mundial, esto tarde o temprano nos iba a llegar. Incluso hay reportes ya de la Organización Panamericana de la Salud que el coronavirus estuvo antes de que se detectó el primer caso. Antes, y que habían cepas de tres lugares de Europa según los primeros informes de la Organización Panamericana de la Salud. Ya circulaba aquí en el Ecuador, pero de alguna forma, como no era una enfermedad muy conocida por nosotros, se confundía con la gripe común o incluso los famosos asintomáticos. Entonces, un sector de la salud que no ha podido, de alguna forma ya se está poniendo algo más en sintonía, en atención a la emergencia, pero no es porque nuestros doctores, nuestras enfermeras no hayan tenido la voluntad para hacerlo, sino que no se había dado las inversiones suficientes en los últimos años. Eso hay que destacarlo también. Se ha disminuido paulatinamente los rubros en sectores sociales, especialmente. Y si a eso le agregamos que una economía, como decía al comienzo de la intervención, una economía que se encuentra en recesión desde hace 6 años, es difícil que pueda despegar tan rápidamente, aún con los problemas que estamos teniendo. Entonces, sin lugar a dudas, un caldo de cultivo importante para situaciones tan graves como las que estamos pasando, pero que sin lugar a dudas nos lleva a mantener la esperanza y saber que vamos a pasar de esto. Y me olvidaba indicar un detalle más. Recordemos que Ecuador fue afectado, o mejor dicho, no se recuperaba todavía de las protestas de octubre. Es decir, han sido 6 meses muy difíciles para la economía ecuatoriana. Entonces, todo mejorar, ¿qué debemos hacer para poder salir adelante en este momento que es tan importante tenerlo presente? Entonces, sin lugar a duda, las políticas, los problemas que atraviesa el país no van a ser solucionados con medidas parches. Tiene que haber unas directrices estratégicas, unas directrices de largo plazo y en función de ello establecer las políticas de corto y mediano plazo, así como también políticas sectoriales, porque no se va a necesitar la misma cantidad de recursos para el sector construcción o para el sector ganadero que las que se necesitan para el sector turístico. Ni tampoco todos los sectores se van a recuperar en el mismo tiempo. Hay sectores sumamente afectados, por mencionar dos, lo que es construcción, que es el que se intenta rehabilitar de a poco con las decisiones del COE de aprobar las construcciones que estén a punto de ser culminadas, y otro sector es el sector turístico, un sector seriamente golpeado, no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo. Entonces, esas políticas que diseñe el gobierno a través de su frente económico tienen que ser, insisto, bajo directrices estratégicas, políticas de corto, mediano y largo plazo y políticas sectoriales para alentar. ¿A través de qué? Yo entiendo el punto cuando el ministro se refiere a que no hay fondos. Por supuesto que no hay fondos. El gobierno anterior no dejó ningún dinero, sin lugar a dudas. Pero tampoco eso nos exime al gobierno actual de la responsabilidad en atender la reactivación y generar la reactivación económica, atender la emergencia de salud. Por tanto, pensar que no se tiene capacidad para poder generar un incentivo a la economía, yo no comparto lo que menciona el ministro, del cual tengo unos comentarios, pero de alguna manera es importante señalar
que si bien no hay fondos, hay otras medidas, hay otras alternativas. En lugar, y aquí vamos con la parte concerniente a las medidas que están hablando para la función de esos planteos de desafíos, y habría el panel de preguntas que pudieran dar. Las medidas, insisto, no deben ser medidas parche. Yo no estoy de acuerdo con dos aspectos de la ley de ayuda humanitaria que está planteando el gobierno. Las famosas, y las dos tienen que ver con las contribuciones a las empresas y peor aún a las familias. No es dable, no es posible que se le quite liquidez a las empresas y a las familias. No es dable. Analicemos por qué esta situación. Las empresas están tratando de salvar puestos de trabajo y hay que alentar a que lo sigan haciendo. Si quitamos liquidez a través de contribuciones en función de los niveles de utilidad, no están vendiendo, la gran mayoría de ellas no lo están haciendo. Entonces, si bien la contribución es en función de las utilidades del 2019, la liquidez de ahora no la tengo para poder hacer esos pagos. Ojo, y quiero que quede claro, no se trata de no ser humanos en compartir o ayudar a los demás. No, pero hay formas de hacerlo y ya las voy a compartir más adelante. ¿Cuáles son esas alternativas? Entonces, primero, contribución a las empresas. Segundo, y más grave aún, las contribuciones a las familias, a las personas que trabajan, por más que 50 no es dable. ¿Por qué razón? Nos hemos puesto a pensar un momento, o los asambleístas se han puesto a pensar un momento, que a las personas, vía decretos, para poder tratar de salvar el empleo, les han reducido su jornada laboral de 40 a 30 horas, que de 30 horas, en función de eso, le están pagando un salario proporcional, y encima de eso les voy a cargar con una ayuda humanitaria. Por favor, le estoy quitando la liquidez. La persona sabe en qué va a administrar. Estoy seguro que en este momento una familia, una persona, no está pensando en vacaciones. Para nada. ¿Está pensando en qué? En alimentación, en salud. En el caso de la costa, está pensando ya en la educación. La sierra, al menos, está saliendo de ella por los siguientes 2-3 meses. Ojo, no digo que no vaya a gastar o incurrir en esos gastos en cierto tiempo, por supuesto, pero ahora está saliendo la educación. Está ese gasto de alguna forma dejándolo de lado temporalmente. Pero la costa tiene, o el ciudadano de la costa, alimentación, salud y educación ahora que pensar cubrir. Y muchos padres están viendo alternativas para cambiar a sus hijos. Muchos padres incluso están decidiendo si estudian o no sus hijos. Entonces, porque hay que precautelar la alimentación y la salud, porque esta situación es de largo. Esta situación nos va a llevar a una nueva normalidad, como se está acuñando ese término. No vamos a salir de aquí a 2 o 3 meses. El hecho que ayer haya empezado el distanciamiento productivo no quiere decir que ya estemos... Es necesario, sin lugar a ir abriendo el comercio, porque eso va a ayudar a reactivar la economía. Pero no pensar que voy a solucionar el problema ya en 2 o 3 meses. Esto al menos, en el mejor de los casos, podría llegar a ser hasta un año. En el mejor de los casos. Y la normalidad como la conocemos antes del COVID pues, será muy distinta. O tal vez ya no llegamos a esa normalidad y nos cuidemos más en el contacto físico, en el saludo, en viajar o en hacer actividades que de alguna forma comprometan la cercanía con otras personas. Y se van a afectar negocios. Entonces, sin lugar a dudas, surgen oportunidades para reinventarse en hacer negocios. Por supuesto. Pero insisto, quitarle la liquidez a las familias, a las personas, no es el camino. Estoy de acuerdo en los temas de inquilinato, en que no se genere la salida tempestiva de personas de las casas que están alquilando, de que se pueda renegociar, de no subir servicios básicos, de que pueda haber acuerdos entre acreedores y deudores. Por supuesto, totalmente de acuerdo con ello. Me parece bien esos componentes de la ley. No comparto, insisto, el hecho de ayuda humanitaria, es un impuesto escondido a las empresas y a las familias. Ahora bien, ¿qué se puede hacer? Hay alternativas. Por ejemplo, reducción de impuestos. Reducción de impuestos en el IVA del 12 al 10%. Pensemos un momento cuál es el propósito de los impuestos. El propósito de los impuestos es redistribuir la riqueza. Entonces, cuando yo pongo un impuesto, es porque el gobierno o el Estado capta ese impuesto
de las personas que consumen, de las personas que tienen más renta, cualquiera que sea esto, lo agrego, lo aglutino y después lo redistribuyo especialmente en los que menos tienen. Ese es el principio o el propósito de los impuestos. Pero en una situación como esta, ¿qué mejor que quien se encargue de distribuir sus impuestos, perdón, sea la misma familia? Porque ella va a saber qué es lo que es más adecuado para consumir. Y lo van a hacer. Así lo hemos hecho estos casi 2 meses, 50 días que llevamos ya de emergencia y de confinamiento. ¿Acaso no lo hemos hecho? Al principio muchas familias hayan tenido compras de pánico pensando que era poco más el apocalipsis. Eso fue parte de la reacción natural de los consumidores. Pero muchos de ellos, o gran parte de ellos, ya se normalizaron. Vieron que la economía puede funcionar, que hay abastecimiento, que no se están comprometiendo servicios, entre otras cosas. O el acceso a medicina, el acceso a alimentación. Claro está que resulta en algunas ocasiones difícil conseguir ciertas cosas, lo digo incluso hasta como padre, quiero alguna cosa para mi hijo y es complicado, ya no hay esas facilidades, por supuesto. Es parte del nuevo esquema de la sociedad bajo el cual tendremos que vivir, que elaborar. Pero en todo caso, una reducción del IVA del 12 al 10% ayudaría a que se dinamice el consumo. El diferimiento de los tributos a las empresas. Ojo, no se está diciendo condonación, quiero aclarar, sino que existan planes de pago, formas de pago para poder darle liquidez a las empresas, amortigüe. Ojo, eso tiene que estar condicionado a que las empresas no despidan, por supuesto, porque por algo es el diferimiento de los pagos de los tributos para garantizar que tengan liquidez y así pagar sueldos y salarios. Es importante eso también. Eliminar gradualmente el impuesto de salida de divisas para que venga inversión extranjera. Es sin lugar a dudas vital. Focalización de subsidios también es vital, aprovechando la coyuntura. Es importante que se prepare el terreno para que se puedan ir focalizando los subsidios y reciba quien deba recibir subsidios. Es importante eso. Mantenerse por un tiempo hasta analizar la situación económica, el subsidio al sector pesquero, el transporte, para no encarecer la cadena logística. Eso es necesario por lo menos mantenerlo. Pero ahora que el petróleo está a la baja y va a seguir manteniéndose, estaba en $22 el crudo antes de 22,11 antes de este conversatorio, hay posibilidades. Pero también, cuidado, pasamos, porque ¿cuál es la idea de focalizar subsidios? No es solo es quedarse con recursos para administrarlos o redireccionarlos. También es importante el hecho de que hay contrabando externo, contrabando hacia Colombia y contrabando hacia Perú. Pero cuidado, pasamos el contrabando hacia afuera al contrabando hacia adentro. ¿A qué me refiero con esto? Le toca recibir el subsidio al combustible, $20. Y resulta que Miriam, no, como es acreedor del bono, por eso lo recibe. Pero resulta que Miriam no tiene vehículo. Entonces, ¿qué va a hacer con ese subsidio que lo vende? Se me puede vender su subsidio de 20, me lo vende a mí, que tengo vehículo, a $10. Entonces, yo me ahorré 10 y Miriam ganó 10. Pero entonces, al final, el contrabando que era hacia afuera, ahora pasa hacia adentro. Entonces, cuidado eso. Para focalizar subsidios hay que ser eficientes en el control y la forma como se va a hacer. Si no, vamos a generar otros problemas. Entonces, es importante también, hoy vi de Elsa, de Yorga. Es el momento para iniciar un proceso de despetrolización de la economía. Ya no podemos depender del petróleo. Podemos seguir con la actividad, pero ya no depender enteramente de los recursos del petróleo. Vemos cómo está ahí, cómo la economía se ha caído. Se calcula que el Ecuador dejará de recibir cerca de $4.000 millones por ventas petroleras este año. Es el escenario más optimista, $4.000 millones menos. A eso súmele 6.600 millones con que fue aprobada la proforma presupuestaria. 6.600 millones. A eso súmele casi 10.000 a 12.000 millones que tomará la reactivación económica. Estamos hablando de $22.000 millones en el mejor de los escenarios que el país necesita este año. Una cifra gigante, una cifra importante, y yo ya no la puedo extraer de la economía. Tengo que ver otras alternativas.
Entonces, en lugar de pedir ayudas, contribuciones humanitarias a las empresas y a las familias, financiemos en una primera instancia este fondo, financiémoslo con los créditos que están llegando al país. Ya fue aprobado un crédito de casi 600 millones de dólares por el Fondo Monetario. Ya está aprobado créditos por Banco Mundial. Están aprobados créditos bilaterales que sumarían cerca de 2.000 millones de dólares. Asimismo, el gobierno ha anunciado que no va a pagar la deuda hasta diciembre para esos recursos utilizarlos y cuenta con el apoyo del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Grupo G20, que también van a apoyar a que la deuda bilateral no se cobre. Entonces, esos recursos podemos utilizarlos para dos aspectos importantes, que son atender la emergencia sanitaria y atender la reactivación productiva, porque tienen que ir de la mano. Una no puede ir despegada de la otra. En las circunstancias actuales es necesario e importante establecer esos mecanismos de cómo vamos a atender el gasto de salud y cómo ir reactivando la economía de a poco. Y por eso es importante y necesario que lo que nos esté pasando, que puede verse como una crisis, sea una oportunidad para reinventar el país, para reestructurar nuestra economía, ya no depender más del petróleo en actividades extractivistas. Insisto, pueden estar, pero que no sean sobre lo que gire la economía ecuatoriana. Y de ahí que podrían plantearse, aparte de estas medidas, diversificar la oferta exportable, generar acuerdos de inversión con otros países para que vengan a invertir acá, dándole facilidades. Incluso eso está en la ley de fomento productivo, está en el Código Orgánico de la Producción, pero no viene porque simplemente no hay seguridad jurídica todavía, aunque el gobierno ha hecho esfuerzos importantes, cabe destacar, pero siguen prefiriendo países con más estabilidad jurídica e institucionalidad como es Colombia, como es Perú. Entonces, ¿qué otros aspectos se pueden hacer y con una visión de largo plazo? Primero, una apuesta decidida a la educación. Es importante que se apoye la educación para contar en el presente y en el futuro con los profesionales que realmente se necesitan, porque esta pandemia del coronavirus o COVID-19 no va a ser el único problema que tenga el Ecuador, que tenga el mundo. Habrá más y peores problemas y nosotros lo sabemos. Entonces sí es importante que apostemos a la educación para en el futuro tener a los profesionales que se necesitan. Dos, salud, una inversión en salud. No es posible que sigamos los niveles como nos ha cogido el coronavirus. Mejor pagos y remuneraciones a los servidores de la salud. Asimismo, mejor atenciones hospitalarias. Basta ya de la corrupción que está sucediendo y que hemos visto lamentablemente en los últimos días aquí en nuestro país. Un tercer punto que podría ser parte de esa gran nuevo orden económico que debe tener el Ecuador y sin lugar a dudas el mundo, es la apuesta también a la seguridad para garantizar los servicios, para garantizar procesos y cadenas logísticas serán necesarios. Cuarto, una inversión en lo que es investigación, desarrollo, innovación. Hay que ser creativos, buscar nuevas soluciones a los problemas, a las situaciones que estamos atravesando. Es decir, donde apuesta investigación, desarrollo e innovación. Quinto, una inversión también a la agricultura y ganadería que ha demostrado, una vez más, ser el sostén de la economía. Y no está mal que seamos incluso países exportadores de productos agrícolas o ganaderos. Si no, veamos el caso de Australia, el caso de Nueva Zelanda, que son países que se destacan por ser productores de materias primas del sector agrícola. Tecnifiquemos, agroindustrialicemos, busquemos nuevas estrategias para semillas, para cultivos, etcétera. ¿De qué me sirve tener el mejor cacao del mundo? ¿De qué me sirve tener el mejor banano, el mejor café del mundo? Si soy uno de los países con más bajas tasas de productividad por hectárea. Eso sucede con los productos ecuatorianos. Pueden ser de buena calidad, pero el nivel de productividad son de los más bajos de la región. Si comparamos con países como Costa Rica, como Colombia, que son principales competidores en banano y café respectivamente. Y por último, una inversión, como sexto punto, una inversión y cuidado del medio ambiente. Vemos una vez más cómo la naturaleza se está recuperando, reducir las actividades invasivas que el ser humano, tal vez con conocimiento o desconocimiento de las mismas,
ha generado un impacto grave a la naturaleza. Es importante que exista una economía sustentable, una economía sostenible en el tiempo. Los recursos no se los puede acabar una generación, como estaba ocurriendo. Son recursos que tienen que dar para todas las generaciones. Son activos que deben, patrimonios de todas las generaciones. No se lo tiene que acabar la generación actual. Entonces, sin lugar a dudas nos enfrentamos a graves desafíos, por supuesto, pero está en nosotros, como ciudadanos, como sociedad, sacar lo mejor de nosotros en estos momentos. Sin lugar a dudas son difíciles, son duros, pero no quiere decir que no los podamos erradicar, que no los podamos vencer, que no los podamos superar. En toda crisis hay una oportunidad y eso tenemos que ver las cosas. Ya no es el momento para lamentarnos, no es el momento para culparnos y ni siquiera tampoco es el momento de decir qué va a hacer el Estado por mí, sino que yo como ciudadano, yo como individuo que formo parte de una sociedad y bajo mi libertad tengo que ver qué puedo hacer por mí mismo. A veces, lamentablemente, los países no progresan, no superan o no salen adelante porque la sociedad está supeditada a qué va a hacer el gobierno para atenderlos, para ayudarles. Dejemos que esa ayuda vaya a quien realmente lo necesita. Pero también ese asistencialismo tiene que ser temporal, porque si no voy a generar malas costumbres o derechos adquiridos de que después no podamos quitarle. Entonces sí es importante que le enseñemos a la persona, a los ciudadanos en general, a que sepan cómo salir adelante, cómo superarse. En la actitud, los asumamos y resolvamos nuestro problema, es lo que va a decidir el destino por el cual vamos a transitar. Eso quería compartirles a grandes rasgos el tema de desafíos, siendo puntual a lo que hemos estado conversando, en honor al tiempo de ustedes. Y cualquier inquietud o pregunta que pudiese existir, atenderla. Gracias, Jorge. Sí, hay algunas preguntas aquí. Voy a abrir el micrófono a Fausto Benítez, que es el que ha hecho preguntas, para que él mismo te la haga directamente. A ver, hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, hola Jorge, ¿qué tal? Fausto Benítez, ¿cómo estás? Un saludo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas noches, ya. Perdón, se escuchan unos pasitos, son mi hija. A ver, mira, te voy a hacer una pregunta en el tema macro, porque yo también estudié economía, soy profesional en la área económica, pero también me manejo unos números. La pregunta sería, ¿hay especuladores internacionales detrás de la desaceleración económica a nivel mundial que se podrían aprovechar de la pandemia? Porque sí hay nombres, y en Argentina se está hablando mucho de eso, y hay unos apellidos que sí se escuchan por allí, y ya han sucedido con algunas otras especulaciones a nivel de Europa, a que han sucedido anteriormente. La pregunta es, ¿esta es la oportunidad también para ellos acá? Gracias, Fausto, por tu pregunta. Antes de responderla, me olvidé indicar algo. Las estimaciones señalan que la caída del Producto Interno Bruto podría ser del 6% en el mejor escenario. Puede llegar a ser 10-12% la caída de la economía ecuatoriana para este año y no vería signos positivos hasta el 2022, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas. Ahora bien, con respecto a lo que tú mencionas, Fausto, por supuesto. La crisis, que son oportunidades para algunos, pueden ser en sentido positivo como pueden ser en sentido negativo. Sin lugar a duda, hay personas que pueden aprovecharse de las especulaciones que hay en el mercado. Empresas pueden verse muy afectadas y de alguna forma eso se reflejaría en el precio de sus acciones y otras podrían aprovechar comprándolas para esperar que se revaloricen y poder lucrar o generar más utilidades, sin lugar a dudas. Sectores muy beneficiados a nivel mundial, las farmacéuticas, por supuesto, todo el tema de seguridad, aplicaciones móviles, en temas de la deuda, también, por supuesto, hay especulaciones en temas de deuda, porque muchos países están evitando caer en default, están recibiendo auxilio, sus bonos se están catalogando como basura, entonces puede ser el momento para algunos de comprar a aquellos que desesperadamente quieren deshacerse de esos papeles, ¿sí? Y esperar que la situación mejore, guardar la calma, sube el precio y cobran mucho más por los bonos. Sin lugar a dudas, hay ejemplos de sobra en la economía local y mundial
de procesos especulativos. Esta situación, esto lo que pasa, lo que nos ocurre, sin lugar a duda, da paso a que esto se presente. Por supuesto que sí. Ok, otra pregunta dice, si el petróleo bajó, ¿por qué no la gasolina? Si supuestamente depende del costo del mercado. Gracias por esa pregunta. ¿Quién fue? Si me ayudas, Miriam. Elsa Mayorga. Cita. A ver, Cita. Lo mismo me pregunto yo. Lo mismo me pregunto yo. Se supone que cuando se eliminó el subsidio a la super, nos dijeron que estaba a precios de mercado. Y de alguna forma, así nos tontearon algunos meses porque el precio fue bajando, subió, porque subió el petróleo, bajó. Pero desde marzo nos encontramos con un precio de combustible que viene bajando. Ok, en abril no se pudo bajar porque todavía teníamos stock a precios que se compraron en marzo. Ok, pero mayo ya es otro asunto y mayo no se evidencia una baja de precios. Entonces, lo que demuestra que el gobierno a través del consumo de combustibles está obteniendo ingresos para financiar el presupuesto del Estado. Entonces, no estamos hablando de libre mercado aquí. A veces escucho, no, es que son medidas neoliberales. De neoliberal no hay nada en las medidas económicas que está haciendo el gobierno. Y el combustible no está a precios en mercado, porque si lo estuviera debería bajar. Ojo, no a precios negativos, porque igual hay un costo operativo por parte de la gasolinera, el transporte, etcétera. Pero de ahí la materia prima como tal debe bajar, y por el petróleo y por ende los combustibles. Entonces, sí es importante en ese sentido que hagamos las puntualizaciones y señalamientos que hay. No está bajando el precio de los combustibles, debe hacerlo porque se supone que estamos a precios de mercado. Si no ocurre eso, porque debió haber pasado el 1 de mayo, quiere decir que el gobierno está utilizando estos recursos para financiar, bueno, no financiar, sino obtener ingresos para el presupuesto del Estado, sin lugar a dudas. Okay, otra pregunta de Mariuxito Apanta. Dice, buenas noches. En su intervención indicaba que el sector privado existieron medidas como ajuste en los sueldos. Según su criterio, ¿qué medidas deben implementarse en el sector público? En el sector público, sin lugar a duda, hay que reducir el gasto. Miren el tema de la corrupción, que es grave, mejorarse los procesos de contratación pública. No es posible que desde Twitter, desde las redes sociales, se le diga a los funcionarios, oiga, esto está pasando, cuando ellos son los que tuvieron que haber supervisado. Es lamentable lo que está pasando y que encima se abuse de esta desgracia que estamos atravesando para lucrarse. Es lamentable y esperemos que haya acciones duras y firmes en ese sentido. Hubo un decreto emitido hace unas 3 semanas aproximadamente por parte del Ministerio de Economía para la reducción del ajuste del presupuestario de cada segundo semestre, reduciendo lo que es viáticos, eliminando, o mejor dicho, ya no renovando contratos de servicios ocasionales, entre otras cosas. El sector público siempre ha sido un agente económico que ha distorsionado las cosas. Pasa mucho en todos los países, especialmente en el Ecuador. Distorsionando al momento de ofrecer salarios muy más altos de lo normal, de lo que ofrece el sector privado. Y en su momento ya no hizo sostenible. Comprendo la situación o el deseo de ganar más, por supuesto, pero no se explica que en algunas posiciones en el sector público se pague 2-3 veces más que en el sector privado. A los sectores que realmente deberíamos dedicarle inversión y recursos, al sector educativo, al sector de la salud, al sector agrícola ganadero, hacia allá tienen que estar los recursos. El sector petrolero, las inversiones extranjeras que recibe el Ecuador en 2018, porque en 2019 no han sacado la cifra, llegaron a 1.400 millones de dólares. El 70% se fue al sector petrolero, que apenas genera 10.000 a 15.000 puestos de trabajo en toda la economía. Claro, y la ganadería en puestos de trabajo. Millones de puestos de trabajo directos e indirectos. Hacia allá debe estar la verdadera inversión. Otro aspecto en el cual podría reducir gastos el gobierno es una apuesta decidida a las alianzas público-privadas. El gobierno saque los proyectos y sea el sector privado el encargado de desarrollarlos, el encargado de llevarlos a cabo. Así disminuye el riesgo y los fondos que tengo que dirigir del sector público y los hace el privado. Y ojo, no está mal que se los haga el privado vía concesiones. No está
¿Por qué razón? Porque lamentablemente cuando el Estado opera, como los recursos no son del Estado, sino de las personas, no me interesa si sale bien o mal. En cambio, el privado lo ve como un negocio, y está bien que lo vea como un negocio, porque al verlo así, va a buscar que sea sostenible, va a buscar que genere rentabilidad. Entonces, por ende, va a contratar a las personas justas y necesarias para llevar a cabo esos procesos. Va a ofrecer un servicio de calidad para que personas, o un producto de calidad, para que más personas lo dinamicen. Hay que desterrar esos conceptos de creer de que el mercado o las empresas van a abusar del consumidor. No, sé, y la historia lo dice, y soy consciente de que sí ha habido abusos en el mercado. Por supuesto que ha habido abusos de ciertos sectores empresariales. No está en discusión eso. No hay que ocultar eso, no hay que ocultar el sol con un dedo. Pero es el momento de generar confianza entre todos los actores políticos, sociales, públicos, privados, religiosos o no religiosos. Hay el momento de aunar esfuerzos. Solos no vamos a salir de esta crisis. Solos no vamos a salir. Si pensamos de forma individualista, no lo vamos a hacer. La única forma es actuando como país. La única forma es actuando como un conglomerado, como una sociedad. Y dejar atrás miedos, temores, desconfianza, justificados o no, que se pudieron haber generado. Es el momento de llegar a acuerdos. Ya basta de rencillas, y es en aras de mirar hacia adelante. Entonces, yo creo que el gobierno, concluyendo esa pregunta, es darle que reduzca los gastos que más pueda reducir. Ya lo vine haciendo. Sé que le falta más. Por ejemplo, todo el tema de empresas estratégicas, de empresas públicas, perdón. ¿De qué nos sirven esas empresas públicas? Y ojo con el tema, por ejemplo, CNT. Porque hay voces, no, ¿por qué vendemos CNT? La joya y la corona, discúlpenme. CNT genera utilidades porque juega con la cancha a su favor. Porque hay ciertas exoneraciones de impuestos que le han dado, que le han concedido. CNT apenas maneja entre el 10 al 15% de la telefonía del país. El otro 85% lo maneja Claro y Movistar. Claro y Movistar tiene 12 veces más utilidades que CNT en conjunto. Y aparte, tiene CNT, Claro y Movistar juntas, no llegan ni el 50% de nómina que tiene CNT. ¿Dónde está la rentabilidad? ¿Dónde está? Entonces, yo creo que el Estado tiene que jugar al rol para el que es el que está, que es generar un clima de confianza, generar un clima en el cual las personas puedan superarse y dejar de lado el Estado paternalista, sino que ser el individuo que por sus propios medios salga adelante, lo logra hacer. El Estado tiene que generar las condiciones para que el individuo, el ciudadano, el ecuatoriano, tenga trabajo, pueda cubrir sus necesidades como alimentación, educación, salud, entre otras. Yo creo que sí es posible, pero hace falta decisiones políticas, hace falta voluntad política para hacerlo. Pregunta de Jordan Iriguaya, dice: buenas noches. Tras ser Ecuador un país que tiene como fuente el ingreso del petróleo, en caso de Ecuador deje de depender del petróleo, ¿cuál sería el sector que reemplazaría a esta industria que genera los ingresos económicos? Sin lugar a dudas, como lo mencionaba, el agro y la ganadería, el sector pesquero, hacia allá tienen que ir las inversiones. Por eso mencionaba, es el sector que más inversión extranjera recibe en el país. 7 de cada 10 dólares que llegan al país de afuera van hacia el sector petrolero. Pero ¿cuánto genera de puestos de trabajo directos e indirectos? Versus lo que genera agricultura, ganadería y pesca, que son los sectores que actualmente nos están manteniendo a flote. ¿Acaso no estamos comiendo todos los días o tenemos la oportunidad de abastecernos de servicios? Hay que apostarle también al tema tecnológico. Miren cómo las aplicaciones, que el gobierno estaba grabando las aplicaciones, miren que son las que nos están salvando en este momento. Hacia allá tiene que ir la apuesta decidida del gobierno. Es una inversión a largo plazo. No vamos a conseguir los resultados ahora, pero sin lugar a dudas, si no hacemos o si no ponemos las bases, nunca lo vamos a lograr. Por eso insisto, en toda crisis
una oportunidad. Okay. Otra pregunta dice, ¿por qué no se implementa el dinero electrónico? Así menguaríamos la falta de liquidez. A ver, el dinero electrónico, yo soy creyente del dinero electrónico. El dinero electrónico yo creo que es un instrumento válido en una economía. Eso permitió incluso el despegue desde los años 80 y 90 de algunas economías asiáticas. Pero yo creo que el problema aquí, y hay que tener muy presente, que el dinero electrónico tiene que estar sustentado al final del día, respaldado en un dinero físico o una reserva, sea dólares o sea oro, que son las reservas como las tiene el Banco Central del Ecuador. ¿Ya? Entonces, si yo decido tener, $5 como dinero electrónico, esos $5 no es que están quedados en la nada, en la nube, están soportados en $5 que los tengo en una cuenta, sino que la forma de manejarlos es esa. Por supuesto que en los actuales momentos es muy útil porque así evitaríamos el contacto y manejo de dinero que también puede resultar en una forma de transmisión del coronavirus. Pero sin lugar a duda, para poder manejarlo adecuadamente, tiene que existir el dinero respaldado. Cuidado, eso puede ser abusado políticamente para captar y extraer dinero del sistema financiero y empiezo a dar circulante electrónico y no hay soporte. Es decir, si me preguntan a mí, yo soy partidario del dinero electrónico en los actuales momentos, en tanto en cuanto se mantenga los respectivos respaldos o reservas a ese dinero que va a circular electrónicamente. La pregunta de Contreras, ¿cuál sería el impacto que tendría las PAINS en la reactivación de la economía ecuatoriana? Perdóname, ¿qué cosa? Ok, dice Oscar Contreras, ¿cuál sería el impacto que tendría las PAINS en la reactivación de la economía ecuatoriana? Las pymes, me parece muy buena la pregunta. Sin lugar a dudas, las pymes son importantes en el pasado, en el presente y en el futuro. Y aquí tiene que apoyarse muchísimo, tiene que apoyarse muchísimo a las mismas. Son las generadoras de puestos de trabajo. Y aquí tiene que generarse, por ejemplo, encadenamientos productivos. Se me ocurre, y lo planteo a la ciudadanía, y lo he planteado en las oportunidades que he podido posar con algunos asambleístas que he conversado sobre esto, generar encadenamientos productivos. ¿En qué sentido? De que las grandes empresas contraten o se encadenen o los tengan como proveedores a los micro, pequeños, medianos empresarios, a los emprendedores, los tengan como sus proveedores, y el dinero que yo utilice en los procesos de contratación como deducible de impuestos. Y nuevamente regresamos a lo que les había comentado en un comienzo, que el propósito es de los impuestos es redistribuir la riqueza. Entonces, en lugar de que lo haga el Estado, que sea el mismo mercado, que sean las empresas, que sean los ciudadanos los que lo hagan. Sin lugar a duda, tiene que haber créditos blandos, flexibilidad hacia las pequeñas y medianas empresas para garantizar que yo pueda reactivarlas. Y es, sin lugar a duda, tiene que ser un apoyo fundamental a las mismas para poder lograr eso. Si no, no voy a poder levantar la economía del país. Eso tengámoslo por seguro. Y es importante la apuesta decidida a las pequeñas y medianas empresas, sin lugar a dudas, y a los emprendedores en general. Créditos flexibles, tasas de interés, plazos más largos para poder reactivarlo. Una pregunta que la hace Byron. Dice, buenas noches. ¿Cree que el cambio presupuestario en educación decaerá el nivel académico del país? Suspiro por esa pregunta. Soy educador, soy rector de una institución privada, pero sin lugar a dudas, qué lamentable ver un recorte de esas características. Y no es el primero, es ya algunos que se han venido dando en el sector y es lamentable. Se está hipotecando el futuro de los educandos, porque ¿qué van a tener que hacer las universidades? O las instituciones, y los institutos también, yo soy rector de un instituto de Argos. No pueden deshacerse de la infraestructura, los edificios porque están ahí. Tendrán que empezar a recortar servicios, profesores, especialmente, disminuir tal vez inversiones en investigación que venían realizando. Son tantas cosas, es lamentable que
Yo creo que el gobierno debería apuntar los recortes hacia otros sectores antes que a sectores tan sensibles como la educación. Ojalá la salud no la toque. Yo creo que hay más argumentos más que de sobra para no hacerlo. Pero igual, por si acaso, a lo que es sector social, no lo afectemos. Eso tiene que seguir manteniéndose y dándole vitalidad. Es lo que yo mencionaba como parte de la visión de largo plazo. La apuesta a la educación, porque este no va a ser el último problema que enfrentemos como ciudad, como humanidad, como país. Habrá más o peores problemas, pero por eso necesitamos los profesionales que se preparen desde ya para que solucionen esos problemas, para que estén preparados a atenderlos. Pero con recorte de estas características, lamentablemente, no se va a poder lograr ese cometido. A nivel privado, con mi equipo, por poner un ejemplo, hemos hecho una gestión importante y eficiente y hemos garantizado, gracias a Dios y al trabajo de mi equipo, como mencionaba, garantizar sueldos y salarios en marzo, en abril, en mayo lo estamos garantizando, estamos dando a través de educación online, estamos optimizando nuestros recursos, nos ha llevado a desarrollar nuevas estrategias, empezamos un semestre de clases con más alumnos que el semestre del mismo año del 2019, del igual periodo, lo hemos logrado, pero porque de alguna forma tuvimos que reinventarnos. Entonces, son cosas que nos llevan a ver cómo tomamos el toro por los cuernos. Y por eso yo decía, en la actitud como enfrentemos esto, es como eso va a determinar nuestro futuro próximo. Vamos a hacer dos preguntas más por el factor tiempo, ¿verdad? Dice, ¿es factible usar el cambio de la matriz productiva para salir de la crisis económica ayudado con un préstamo internacional que ha hecho el Ecuador? Por supuesto. Yo creo que el cambio de la matriz productiva es importante. Y va a lo que hemos estado conversando. Salir del tema petrolero de a poco. No esperemos a que en 20, 30 años se me acaben las reservas y, uy, ¿qué hago ahora? ¿De dónde saco la plata? Desde ya tenemos que ir labrando ese camino. Pero también pensemos en sectores que no sean una imaginación o algo que no lo voy a lograr. Y eso fue por errores del gobierno anterior, en querer apostarle a sectores que demandaban gran inversión de recursos, como nanotecnología, biotecnología. Ojo, yo no estoy diciendo que no lleguemos en el futuro a eso. Podemos hacerlo. Pero si tenemos problemas de alimentación, problemas de salud, problemas de organizaciones que atender, atendamos primero esos problemas. Y el camino es la investigación aplicada y no la investigación básica, que es la generadora de conocimiento. Y que, insisto, no la perdamos de vista, pero hacerla ahora, con los problemas que tengo en el presente, no es dable, porque tengo que solucionar esos problemas del día a día que tienen las familias y que tienen las organizaciones. Antes de ser rector y antes de ser decano, que mencionó Miriam en mi presentación, yo fui director de investigación científica en una universidad. Y yo estuve en las mesas cuando el CNESIC quería hacer vacunas, quería hacerlo de acá y más allá. Y no. Primero atendamos lo que es urgente para la ciudadanía, que la gente tenga un plato de comida, que la gente pueda resolver sus problemas en las empresas, que pueda resolver sus problemas en el hogar, antes que empezar de pensar en desarrollar vacunas. Eso es carísimo. Es que ya lo hagan otros países que ya cubrieron sus necesidades básicas y pueden atender esas situaciones. Pero si nosotros no hemos atendido ni lo más básico de nuestras necesidades, porque hay gran cantidad de pobreza y va a haber más pobreza lamentablemente cuando pasemos esta etapa del coronavirus, esas son las preocupaciones que nosotros debemos tener y que son las que debemos erradicar. Entonces, y por eso también menciono la apuesta a la investigación. En nuestro caso, a una investigación aplicada que solucione problemas. Y la matriz productiva será importante en ese sentido, pero no una matriz productiva dirigida a enfocarse a sectores muy lejanos por nosotros. Una matriz enfocada a despetrolizar la economía y apostar decididamente al agro, a la agricultura, ganadería y pesca. Okay. ¿Qué destaca el presupuesto de la educación si pese a que un artículo de la Constitución indica que no se puede usar dicho presupuesto? Tiene que subirse incluso paulatinamente igual que el de salud. Lamentablemente son las contradicciones a las cuales nos enfrentamos. Es lamentable. Y también lo dice con respecto a educación, que hay que llegar a una cantidad determinada del Producto Interno Bruto, etcétera, y no lo hacemos. Y son disposiciones incluso legales, son constitucionales, y no se cumplen. Realmente es importante que demos este giro, este cambio de mentalidad, y que hagamos cumplir lo que tengamos que hacer como cumplir. Y por eso mencionaba, está con nosotros como ciudadanos
hacerlo, lograrlo. Está en nosotros. Dejemos ya de depender del Estado, de qué dirá el Estado, qué es pedido del Estado. Hagámonos la pregunta, ¿qué puedo hacer yo por la sociedad? Desde mi campo de acción, con mis capacidades, con mis habilidades, con mis destrezas, con mis conocimientos, ¿qué puedo yo hacer y aportar a la economía del país? Insisto, esto es una oportunidad para reinventarnos y ver qué es el país, cuál es el país que queremos y cómo lo queremos. La última pregunta, porque ya se nos termina el tiempo, dice, ¿por qué con el dinero que se tenía anteriormente, por qué salimos del ranking de educación del mundo? A ver, nunca estuvimos en los mejores lugares, si consideramos las pruebas PISA, nunca estuvimos tampoco en los primeros lugares, hay que tenerlo en cuenta. Se puede revisar esas cifras y no lo estamos. Los resultados han sido malos en educación, especialmente en lo que es lenguaje y matemáticas, especialmente. Entonces, nuevamente recalco con la propuesta que hacía. Si yo tengo que cuidar de la salud, del bienestar de las personas para que estas a su vez puedan estar bien educadas. No me sirve de nada la infraestructura que yo levante si no tengo profesores bien pagados, bien remunerados, bien capacitados y preparados y estudiantes que puedan seguir la educación siempre y cuando entiendan necesidades básicas como la alimentación. Pero si tengo niveles de pobreza como los tengo, ¿qué va a privilegiar esa persona? Abandonar la educación, porque tendrá que lanzarse a las calles a buscar eso para poder llevar dinero a su hogar. Y así nuevamente estamos hipotecando el futuro de esta y de las futuras generaciones hasta que no cambie ese modelo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener muy presente. Es un cambio estructural el que tiene que hacer el país. Lo que nos haya vendido de que éramos los tigres latinoamericanos, lo que teníamos escuela, teníamos carretera, señores, fue una falacia, fue una ilusión económica. Cualquier gobierno lo puede hacer si tiene dinero. Si tuvo la impresionante liquidez que tuvo el gobierno anterior. El gobierno anterior recibió más de 300.000 millones de dólares en ingresos extraordinarios. 200.000, solo 200.000 fueron por excedentes petroleros y otros 100.000 millones fue por recaudaciones tributarias extraordinarias. Recibió también por facilidades de liquidez del Banco Central, por el endeudamiento externo. Entonces, estimados los que están escuchando, quitémonos la falacia que el gobierno anterior nos dejó un país en bonanza, nos dejó un país quebrado. Si ese gobierno no tenía los recursos como los tuvo, no hubiese logrado hacer nada. La dolarización se hubiese caído. Eso entendamos y eso sincerémonos. Lo que hay que buscar es no mesías, sino personas que realmente contribuyen y crean en el país, que tengan la voluntad política para hacerlo. Eso es sustancial. Que no sea un factor de popularidad para tomar las medidas. Las medidas son drásticas, serán drásticas, pero tienen que tomarse las medidas no por el bienestar de unos pocos ni de un 7% de la población, sino por el bienestar de toda la población, de esta y de las futuras generaciones que realmente necesitan eso, un verdadero futuro. Preguntas que de verdad a mí me surgió y también me lo puso Diego Salazar. ¿Qué alternativas se puede sugerir para mejorar la economía? Bueno, alternativas, como hemos hablado algunas, reducciones tributarias, un mercado laboral más flexible, que no vulnere derechos de trabajadores, que no los vulnere. Pero, por ejemplo, temas laborales, sin lugar a dudas, contratación por horas. Yo sé que en el pasado hubo problemas, y mire que hay que sincerarse y decir las cosas como son, con las tildes y los puntos sobre las i como corresponde. Entonces, yo sé que la flexibilización laboral, la contratación por horas fue mal usada por algunos empresarios, sin lugar a dudas. Y a eso me refería, que hay que dejar eso detrás para generar confianza. Porque ¿cómo es posible que todavía tengamos 6 millones de ecuatorianos en el desempleo y subempleo antes del COVID? Imagínense cómo será después, para que incluso el INEC no haya presentado cifras, con un mercado laboral rígido como estamos. Entonces es porque la cosa no funciona y tenemos que ir hacia un mercado laboral que permita la facilidad de contratación. Que si yo quiero trabajar 30, 40 horas, es mi problema. Tendré el bienestar o calidad de vida que sea por en función de mi trabajo. Si alguien quiere trabajar 60, 70 horas, su responsabilidad es y tendrá el bienestar y la calidad de vida que quiera en función de lo que está, de su esfuerzo, de su libertad de elección. Entonces es importante eso, poder garantizar. ¿No? De todos los desempleados en el país, el 70%
está entre 18 a 35 años de edad. Es decir, está en toda su plenitud productiva. Está en toda su plenitud productiva y el 77 de Caribe están desempleados. ¿Cómo es posible? Ese es el país que queremos, ese es el país que queremos dejarle a la población. Entonces, realmente es grave, es lamentable. Entonces, yo creo que reformas tributarias laborales van a ser sustanciales hacerlas en el corto plazo. Jorge, la última que recién acaban de salir un poco de comentarios dice, ¿qué opinas sobre la reducción de estudiantes en universidades? ¿Cómo va a fomentar la economía en los conocimientos y generación de las cuales? Es grave, sin lugar a duda. Si bien yo, como les mencionaba, he crecido con respecto al periodo de agosto del 2019, bajé en captación o en número de alumnos con respecto al último periodo. Y está pasando en todos lados. Y situaciones como esta de recortes agravan más. Se está hipotecando el futuro, no solo intelectual, sino profesional. La economía, eso va a llevar a que la economía decrezca, a que la economía no vaya en una senda de crecimiento que lo tendremos en tanto en cuanto tengamos profesionales preparados. Sin lugar a dudas, la reducción, de estudiantes en las instituciones públicas, privadas, institutos y universidades va a ser grave. Pierde el país, pierde una generación, sin lugar a dudas. Y es la generación que de alguna forma va a tener que sacar el país adelante. Mi generación ya está más avanzada. Ya hemos hecho cosas buenas y no tan buenas en mi generación. Es lamentable y hay que reconocerlo. Y estamos dejando una dura tarea a la generación que viene. Y aparte de dura, la estamos dejando sin armas, la estamos dejando sin conocimiento. Y esto es sumamente grave. Ojalá pueda reconsiderarse estas situaciones que toma el gobierno de reducir el gasto social, reduzca en otras partes, pero menos el gasto social, porque eso definitivamente hipoteca el futuro de los ciudadanos. Muchísimas gracias por tu ayuda este día. Supe que estabas muy ocupado y aún así nos diste un poquito de tu tiempo. Te agradezco muchísimo. Hay muchas preguntas adicionales, pero como es una sola hora, esperamos que en una próxima nos puedas colaborar nuevamente. Muchas gracias. Miren, encantado. Saludos a todos. No pierdan la esperanza. Hay futuro, pero tenemos que elaborarlo nosotros mismos. Estaré gustoso de poder participar en futuras experiencias como esta. Muchísimas gracias en nombre de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil y de la rama estudiantil de la Católica. Esperamos verte en una próxima encuentro y a todos los participantes que estuvieron el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.